Hola a todos los queridos seguidores del canal. Hoy vamos a presenciar un giro que hará latir más fuerte el corazón de cualquiera. Una mañana tranquila en la pequeña casa, Huyen se quedó paralizada al ver el resultado en sus manos, algo que nunca imaginó. Había llegado. Está embarazada. La noticia llegó de forma inesperada, suave como un suspiro, pero lo bastante poderosa para detener el mundo a su alrededor. Ide, ¿cómo reaccionará al saber que la mujer que ama lleva en su vientre una parte de él? ¿Será alegría, felicidad? ¿O una mezcla de confusión y miedo ante un futuro incierto? Y Maya, esa niña tan inocente, ¿cómo recibirá la noticia? Entenderá que un pequeño ángel está por llegar para continuar junto a ella la historia de una nueva familia. Todas esas emociones, la alegría, la preocupación y hasta las lágrimas de felicidad se revelarán en el episodio de hoy. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario para compartir cómo te sientes, porque tal vez justo esta historia te haga creer que el amor verdadero puede comenzar desde las cosas más simples. Una mañana tranquila, el viento temprano entraba por la ventana moviendo suavemente la cortina fina y trayendo el aroma húmedo del campo cubierto de rocío. Afuera los primeros rayos de sol brillaban sobre las hojas del plátano relucientes como diminutos diamantes. En la pequeña habitación, Huyen doblaba la ropa, las prendas que había colgado el día anterior, aún con el suave olor del sol. Maya seguía dormida en el cuarto de al lado, envuelta en una manta ligera con el cabello despeinado cubriéndole media cara. Los gorriones cantaban sobre el techo. Parecía un día común, hasta que Huyen se detuvo. Un leve mareo la obligó a parar. Su corazón empezó a latir más rápido y sus labios temblaron. Se sentó al borde de la cama con una mano casi sin pensarlo sobre su vientre. Una sensación extraña surgió, difusa pero intensa, como si algo dentro de ella estuviera cambiando silenciosamente pero con claridad. Permaneció callada por un rato. El tic-tac del reloj resonaba lejano. Casi por instinto abrió el cajón y sacó una cajita. Dentro estaba la prueba de embarazo que había comprado unos días antes, solo por si acaso se había dicho, pero nunca se atrevió a usarla. Sus manos temblaban mientras abría el envoltorio. Miró alrededor, respiró hondo y entró al baño. La puerta se cerró. Afuera la luz del sol se filtraba por la rendija, formando una línea dorada sobre el suelo. El tiempo parecía detenerse. 1 minuto, 2. Su corazón golpeaba fuerte mezclado con el sonido del agua. Cerró los ojos sin atreverse a mirar, pero cuando los abrió 2 líneas rojas aparecieron claras, inconfundibles. En ese momento Huyen se quedó inmóvil. El mundo se detuvo. Todos los sonidos, los pájaros, el viento, el reloj desaparecieron. Sostenía la prueba con los dedos temblorosos. Una lágrima cayó sin saber si era de felicidad o de miedo. «Es real. Estoy embarazada», susurró con voz temblorosa. Se dejó caer al suelo apoyando la espalda en la pared. Respiraba rápido, pero sus ojos empezaban a brillar. Las imágenes llegaban una tras otra. Maya corriendo por el patio, la risa de Dee cuando jugaba con la niña, las cenas bajo el porche mientras soplaba la brisa de la tarde. Y ahora una nueva vida estaba en camino. Huyen sonrió entre lágrimas, acarició su vientre y murmuró: «Hola, mi amor, ¿ya estás aquí?». Se levantó y fue hacia la ventana. Afuera el sol brillaba más fuerte, los árboles se movían suavemente y un gallo cantaba a lo lejos. El mundo parecía sonreír con ella, pero poco a poco la sonrisa se desvaneció. La preocupación se coló en sus pensamientos. ¿Cómo reaccionará Dee cuando se lo diga? ¿Estará feliz o tendrá miedo como yo? Apretó su vientre con ternura entre consuelo y duda. La casa estaba en silencio, solo se oía el viento colándose por las rendijas. Sobre la mesa su teléfono se iluminó un mensaje de «Ya terminé el trabajo, paso al mediodía».
Huyen leyó y releyó esas palabras con el corazón agitado. Quiso gritarlo, contarle la noticia, pero se contuvo. Quería esperar tener el resultado en las manos, ver su cara cuando dijera: «Amor, estoy embarazada». Empezó a ordenar la habitación pensando en silencio. Dobló la manta, limpió la mesa y colocó un paño blanco sobre una esquina donde dejó la prueba. Todo lo hizo con cuidado, como si fuera un pequeño ritual solo para ella. La mañana avanzó y Maya despertó. «Mamá». «Tengo hambre», dijo con su vocecita dulce. Huyen se secó rápido las lágrimas y sonrió. «Ya voy, princesa». Puso arroz a cocinar, cortó verduras, coció huevos. Gestos cotidianos, pero hoy todo tenía un significado distinto. Cada corte, cada plato servido, la llenaba de una calidez nueva. Durante la comida, Maya dijo alegremente: «Mamá, soñé que tenía un hermanito para jugar». Huyen se detuvo, los palillos suspendidos en el aire. La miró sorprendida y conmovida. «¿De verdad, cariño?» «Sí». El bebé se reía conmigo y me tomó la mano. Ella sonrió, pero las lágrimas volvieron a caer. «Entonces soñaste algo que está a punto de hacerse realidad». Esa tarde, cuando Dee regresó, Huyen aún no dijo nada. Solo lo miró y en voz baja preguntó: «Amor, ¿podemos ir al médico hoy?» Él la miró sorprendido. «¿Te sientes mal?» Ella asintió suavemente. No te preocupes, solo quiero revisar algo». Él no insistió, solo asintió con calma. La moto avanzó por el camino del pueblo lleno de sol. El viento movía el vestido de Huyen, su cabello suelto caía sobre la espalda y su mirada perdida pero cálida reflejaba algo nuevo. Apoyó la cabeza sobre la espalda de Dee y pensó en silencio: «Ojalá te alegres, de verdad». Al frente, el pequeño hospital aparecía entre los árboles verdes. El sonido de los pájaros, el viento y los motores se mezclaban. Una nueva etapa comenzaba para Huyen, la de ser madre otra vez. Y en ese instante supo que, sin importar lo que viniera, ya no estaba sola. Esa tarde el sol del atardecer bañaba de dorado todo el camino del pueblo. Las cañas de bambú se mecían suavemente, proyectando largas sombras sobre la tierra tibia. Se oían los pájaros regresando a sus nidos y el murmullo del viento entre las palmas. A lo lejos, el sonido de la moto de Dee se mezclaba con el ambiente tranquilo del final del día. Maya lo escuchó y corrió hacia la puerta con el cabello volando. Gritó emocionada: «El tío Dee ha vuelto». «El tío Dee ha vuelto». Su voz clara y alegre sonó como una nota brillante en medio de aquella tarde serena. Dee estacionó la moto y antes de quitarse el casco, la niña ya había corrido a tomarle la mano. «Tío, mamá está cansada hoy. Cuídala, por favor». Al oír eso, el corazón de Dee se apretó un poco. Sin decir nada, entró rápidamente a la casa. En la pequeña habitación, la luz del atardecer se filtraba por la ventana, tiñendo la cortina con tonos dorados. Huyen estaba sentada junto a la mesa, un poco inclinada, con la mirada perdida en el vacío. Sobre la mesa, una taza de té fría con el vapor ya desvanecido. Él la llamó suavemente, preocupado. «¿Te sientes mal?» Huyen levantó la mirada. En sus ojos brillaba algo extraño, una mezcla de confusión y profundidad. No respondió de inmediato. Solo abrió el cajón, sacó un papel y se lo tendió. Dee lo tomó sorprendido. Leyó cada línea, hasta llegar al final. El tiempo pareció detenerse. El silencio llenó la habitación tanto que se podía oír el roce de las hojas afuera. Después de un largo instante levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, su voz temblaba. «¿Estás embarazada?» Huyen asintió suavemente. Sus hombros temblaron y una lágrima resbaló por su mejilla. «Lo supe esta mañana. No se lo he contado a nadie. No sé si sentirme feliz o preocupada. Tenía miedo de que te molestara». Dee la miró largo rato. Y de repente se acercó y la abrazó con fuerza. Un abrazo que contenía todas las emociones: sorpresa, ternura y gratitud. Con la voz entrecortada susurró tonta: «Este es el regalo más grande que el cielo pudo darme». Huyen apoyó su rostro en su hombro. Sus sollozos se mezclaban con su respiración cálida. Afuera el viento movía suavemente las flores de bugambilla del porche y los pétalos lilas caían girando sobre los viejos ladrillos.
El aire dentro de la casa parecía ablandarse. Los últimos rayos del sol se deslizaban por la ventana y brillaban sobre el cabello de Huyen como hilos dorados. Durante un largo momento ninguno de los dos dijo nada. Solo se quedaron abrazados escuchando el latido del otro constante, cálido, tranquilo. Entonces la voz de Maya resonó desde el patio clara como un rayo de luz. «Mamá, el tío D te hizo llorar». Huyen sonrió entre lágrimas y respondió: «No, cariño, mamá está feliz». «¿De verdad?», preguntó la niña con los ojos muy abiertos. «Sí, de verdad. Mamá está muy feliz». D se agachó y le acarició el cabello. «Maya, vas a tener un hermanito». La niña abrió los ojos de par en par y gritó emocionada: «¿De verdad, tío? Tendré un hermanito. ¿Será niño o niña?». Él rió y miró a Huyen. «Eso tendremos que esperar para saberlo». Ella también sonrió, una sonrisa frágil pero radiante, como si borrara de golpe todas las preocupaciones. La tarde pasó despacio. El sol se escondió detrás de los bambúes. El olor del arroz recién hecho llenó la cocina. Dela ayudó a poner la mesa mientras Maya corría alrededor cantando y hablando del bebé en la barriga de mamá. Cada risa, cada mirada llenaba la pequeña casa de calidez. Cuando Huyen colocó el último plato sobre la mesa, los observó en silencio las dos personas que más amaba. Dentro de ella, el miedo se transformaba poco a poco en paz. Puso una mano sobre su vientre donde comenzaba un nuevo milagro. Afuera el atardecer se deslizaba suavemente moviendo las hojas del plátano. El día terminaba despacio, igual que la felicidad que crecía tranquila, luminosa dentro de aquel pequeño hogar. La mañana siguiente el cielo estaba despejado. La luz del sol se filtraba entre las hojas, dejando destellos que danzaban sobre el patio con el viento. A lo lejos se oía el canto de los gallos mezclado con el sonido del agua al lavar la moto. D se había levantado temprano. Limpiaba su moto con cuidado, revisaba los frenos y los espejos y colocaba en la canasta un pequeño obsequio para llevar al hospital: unas naranjas maduras, unos pastelitos y una botella de agua, sencillo pero lleno de atención. Al entrar en la casa, vio a Huyen cambiándose de ropa, con el cabello recogido y un gesto de leve preocupación. Maya, aún medio dormida, se frotó los ojos y preguntó: «¿A dónde vas, tío?». D se inclinó, le acarició la cabeza y respondió con ternura: «El tío y mamá van al hospital. Por la tarde te traigo pastelitos». «Sí». Al oírlo, Maya despertó del todo con los ojos brillantes. «Quiero profiteroles, tío». Él rió y asintió. «Claro que sí, princesa». Cuando la moto arrancó, el aire fresco de la mañana pasó por el porche trayendo el aroma suave de las flores de palma. Huyen, sentada atrás, apoyó la mano sobre su vientre, ajustando su chaqueta ligera. Su cabello se movía con el viento, algunas hebras rozándole las mejillas. Dela miró por el retrovisor. Sus ojos reflejaban cuidado y calidez. «¿Te sientes cansada? Si quieres descansamos un poco, no tengo prisa». Huyen negó con la cabeza y sonrió. «No pasa nada, solo estoy un poco nerviosa». Él asintió sujetando el manillar con firmeza. El viento del campo soplaba desde ambos lados del camino, trayendo el olor del arroz tierno y el rocío que aún quedaba. A lo lejos, unos niños volaban cometas, sus risas llenaban el aire. En el camino hacia el pueblo, ninguno de los dos hablaba. No hacía falta. Solo el sonido del viento de las ruedas girando y los latidos de ambos marcando el mismo ritmo. Huyen apoyó suavemente la cabeza en su espalda. Sintió una paz tranquila en cada respiración. Susurró: «¿Te acuerdas? Por este mismo camino íbamos cuando fuimos a buscar a Maya a casa de mi madre». Él sonrió, los ojos cálidos. «Claro que sí. Ese día llovía, mi ropa se mojó toda y tú no parabas de reír abrazando a la niña». «Sí, en ese entonces no pensábamos en nada. Ahora, con otro bebé en camino». Hizo una pausa aferrándose a su camisa. «Solo deseo que todo salga bien». Él respondió despacio, firme: «Todo saldrá bien, porque sigo aquí contigo». El camino se abría hacia el pueblo.
A los lados las tiendas empezaban a abrir, se oían vendedores de pan y el tintineo de bicicletas. Una anciana que iba al mercado sonrió al verlos pasar como si percibiera algo bonito en ellos. Huyen levantó la vista y vio a lo lejos la entrada del pequeño hospital, paredes amarillas, árboles de flamboyán renovando sus hojas. Respiró hondo con una mezcla de nervios y emoción. Puso su mano sobre el hombro de suave pero firme. Él lo notó y sonrió. Ya llegamos, no te preocupes, solo es un chequeo. Después te invito a un pho. Ella rió con una voz suave como la luz de la mañana. Está bien, mientras estés conmigo no tengo miedo. La moto se detuvo frente al hospital. El motor se apagó, el viento seguía soplando suave. Él bajó y la ayudó a descender. En ese instante Huyen lo miró con ojos llenos de confianza y gratitud. Afuera, el sol cubría el camino con reflejos dorados brillando como pequeñas semillas de esperanza. Un nuevo día comenzaba para ellos, no era solo una revisión médica. Era el inicio de un camino lleno de fe, de amor y de un pequeño milagro que crecía entre sus brazos. Esa mañana el cielo estaba despejado después de la lluvia nocturna. El sol temprano se filtraba entre los árboles, tiñendo de dorado los escalones del hospital. El sonido de las ambulancias, las voces del altavoz llamando pacientes y el ligero olor a desinfectante se mezclaban en un ritmo familiar, el pulso de la espera y la esperanza. Huyen estaba sentada en la fila central del pasillo con la mano entrelazada a la de D. Sus dedos estaban fríos, los de él cálidos. D la apretó suavemente despacio como si dijera sin palabras: «Estoy aquí, no tengas miedo». Ella asintió levemente con la mirada fija en la puerta entreabierta del consultorio. Sentía una mezcla de nervios, ansiedad y una felicidad frágil. Cada vez que sonaba un nombre por el altavoz contenía el aliento, hasta que finalmente Nguyen Thi Huyen, pase por favor. Se levantó. D también lo hizo, sujetando su brazo con cuidado. Entraron juntos. El consultorio estaba iluminado por la luz del sol. El médico con su bata blanca tenía un rostro sereno y amable. Tras algunas preguntas, Huyen se recostó sobre la camilla. Su corazón latía tan rápido que casi podía escucharlo. El sonido del ecógrafo llenó la habitación, pequeños bip, bip, constantes y suaves. El médico movió el transductor, miró la pantalla y sonrió. «Felicidades, tiene unas 7 semanas de embarazo», dijo con voz cálida. «La salud de la madre es buena y el bebé se desarrolla perfectamente. Solo necesita descansar, comer bien y mantener una mente tranquila». Huyen guardó silencio unos segundos. Luego sus ojos comenzaron a brillar, llenos de una emoción que apenas podía contener. Miró a D. Él seguía de pie en silencio, con la mano apretando el asa del bolso, hasta que se le marcaron las venas. Él inclinó la cabeza una y otra vez, agradecido, con la voz entrecortada. «Gracias, doctor. Muchas gracias». Al salir del consultorio, la luz del día parecía más brillante. Huyen lo tomó de la mano, temblando un poco. «Todavía me parece un sueño. ¿Te das cuenta? Nosotros por fin seremos una familia de verdad». D se detuvo y la miró profundamente. Sonrió apenas, pero en sus ojos cabía un universo de emoción. Respondió despacio con voz grave y cálida: «Claro que sí, y no dejaré que nadie vuelva a preocuparse». Levantó la vista hacia la ventana, donde la luz del sol atravesaba las ramas y caía sobre el suelo como hilos dorados. Su voz se volvió más suave, casi como una promesa: «Te lo juro, desde hoy cuidaré de los dos, para que cada mañana pueda seguir sonriendo así». Huyen no dijo nada. Apoyó la cabeza sobre su hombro. Afuera se oían los pájaros, los pasos de la gente en el pasillo. El mundo parecía más amable, más tranquilo. Miró el papel del resultado en su mano, números, términos médicos fríos, pero para ella era un milagro. En esas líneas estaba la prueba de la vida, de algo maravilloso creciendo dentro de ella. «Gracias», murmuró con lágrimas en los ojos. «Gracias por quedarte, por no irte como la vez anterior». D apretó su mano y sonrió tonta. «Ya volví, esta vez no me voy más». Salieron despacio hacia la puerta del hospital.
En el cielo flotaban algunas nubes suaves. El viento movía el vestido de Huyen con delicadeza. Della ayudó a bajar los escalones con la ternura de quien sostiene lo más valioso del mundo. A lo lejos una voz anunciaba pan recién hecho. Él sonrió y dijo: «¿Tienes hambre? Te invito a comer, futura mamá». Huyen rió entre lágrimas. «Fo de pollo y un jugo de naranja. Sí, por supuesto, todo lo que quieran tú y nuestro bebé». Caminaron juntos por la calle, entre la gente, entre el aroma del desinfectante del sol y del viento, el olor de la esperanza. Comenzaba una nueva etapa. Para ellos, ese día no era solo una consulta médica. Era el primer día de una familia real donde el amor, el perdón y la fe se unían bajo la luz suave de una mañana nueva. De camino a casa se detuvieron junto a un camino cubierto de flores silvestres. Las pequeñas flores se mecían con el viento de la tarde, volando alrededor de las ruedas como una lluvia de pétalos. El ambiente estaba en calma, solo se oía el susurro del viento entre los árboles y la respiración tranquila de ambos. Huyen apoyó la cabeza en el hombro de De y dijo suavemente con una voz cálida como la luz del atardecer: «Gracias por estar aquí, por no haberte ido». Dele apretó la mano con una sonrisa leve. «Gracias a ti, por darme la oportunidad de ser padre, de empezar de nuevo, de creer que la felicidad todavía existe». Se quedaron así quietos bajo el cielo del crepúsculo mientras el aire traía el aroma del pasto fresco y el atardecer bañaba todo con su luz más suave. En ese instante no hicieron falta promesas, solo la paz y la fe silenciosa entre dos corazones que alguna vez habían sido heridos. Cuando la moto se detuvo frente a la casa, la voz de Maya sonó desde el patio. «El tío D ha vuelto. Mamá, el tío D está aquí». La niña estaba sentada frente a una pequeña mesa con su cuaderno y una caja de lápices de colores. Huyen se acercó y vio las palabras torcidas que su hija acababa de escribir. «Nuestra familia va a tener un bebé». No pudo evitar reír mientras las lágrimas le caían sin darse cuenta. D se sentó a su lado y rodeó con sus brazos a madre e hija. Los tres se abrazaron bajo el porche. Afuera, el atardecer caía dorado y sereno. Las flores de bugambilla volaban con el viento cayendo a su alrededor como una bendición del cielo y la tierra. Si tú también crees que la felicidad no es un lujo, sino simplemente tener ahí ¿a quién amar y con quién compartir la espera? Déjame tu comentario abajo. Y no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo. ¿Anunciarán D y Huyen la buena noticia a todos? ¿O los esperará un nuevo desafío? Descúbrelo en el siguiente episodio de esta historia de amor.